Radiotrama presenta. En estos días, un amplio porcentaje de la población a nivel mundial atraviesa la catástrofe del COVID-19, en la que como país también nos hemos visto enfrentados a las ineficientes políticas del gobierno de Chile para hacer frente a la situación. Desnudado las limitaciones institucionales frente a catástrofes de esta naturaleza y envergadura, y ha puesto al descubierto lo irracional del modelo social y económico prevalente sobre el que se ha erigido este país. La crisis siempre nos hace volver a las certezas y convicciones de nuestras luchas cotidianas como personas y organizaciones. La gravedad de lo que actualmente vivimos ha puesto de manifiesto la inoperancia e indolencia de un modelo social y económico sustentado sobre las más abyectas desigualdades sociales e inequidades de género. Reglas que han convertido a la acumulación de la riqueza en su norte, centro de preocupación y hacer. Reglas que han desvalijado los recursos públicos en función de intereses corporativos y privados. Un modelo social y económico que privilegia el dinero por sobre la vida de las personas, en el que la acumulación de riqueza, la desigualdad, la división de la población, las políticas armamentísticas represivas y el control de los flujos y desplazamientos de seres humanos terminarán por devastar nuestra humanidad. Frente a este panorama histórico, global, que nos afecta localmente, nos preguntamos: ¿cuál es la finalidad de las fronteras, vista su inutilidad frente a un problema que altera la vida de tantos millones de personas en el mundo? ¿Cuál es el fin de la acumulación, la extracción y la explotación cuando grandes masas de la humanidad pueden ser devastadas por la acción de un microorganismo? Las fronteras son el sustento del modelo de Estado-nación, un conjunto de políticas de control, poder y restricción sobre nuestros cuerpos. La frontera, artilugio imaginario que privilegia el flujo y desplazamiento de las cosas y de solo algunos seres humanos en desmedro de otros y otras, es una vez más un tema de discusión. Pero las fronteras no pueden ni jamás podrán detener las ideas, los pensamientos, tampoco el flujo del aire, partículas invisibles. Hoy más que nunca necesitamos que las ideas no se detengan y que las problemáticas sociales, políticas y económicas que nos aquejan no sean silenciadas. El coronavirus nos confronta con aquellas nociones fijas, homogeneizantes e inmutables de los límites. Nos confronta frente a la propia vida. El llamado a mantenerse en nuestros hogares, privilegio para pocos y pocas, nos hace pensar en la libertad dentro de la propia reclusión. Necesario alejamiento hoy, paradójicamente, para seguir viviendo en comunidad mañana. ¿Cuántos en el mundo poseen este privilegio? ¿Cuántos tienen un refugio? ¿Cuántos en el mundo poseen la seguridad? ¿Cuántos en el mundo poseen la libertad para escapar? Desde el rol de las organizaciones sociales, migrantes y promigrantes, nos preocupa la vida y bienestar de millares de personas ubicadas en estos límites fronterizos, en estas zonas grises donde miles aguardan y llaman a la puerta de estados-naciones que se reservan el derecho de admisión y que hoy solo se han empeñado en proteger sus nacionales. ¿Acaso no hemos aprendido nada? El cierre de fronteras desde las internacionales a las más íntimas nos pone frente a varias preguntas. ¿Existen seres humanos ilegales? ¿Podemos definir la sobrevivencia solo de algunos? ¿Cómo este fenómeno contribuirá en la proliferación de redes de trata y tráfico de personas? ¿Es acaso este virus una mímesis de las políticas de selectividad? Ejemplo de lo recién expuesto es el caso de 11 personas de nacionalidad colombiana, quienes fueron apresadas por intentar cruzar la frontera entre Chile y Argentina, las cuales están detenidas en los centros penitenciarios femeninos y masculinos en Temuco y Curacautín, cuyo proceso no ha sido debidamente informado a las organizaciones de derechos humanos, invisibilizado y silenciado por los medios de comunicación. En esta crisis, ¿cuáles son las garantías de salud para estas personas? ¿Quién defiende sus derechos y su propia vida? Si algo hemos aprendido en estos últimos meses es que no bastan los llamados dirigidos exclusivamente al autocuidado. Necesitamos volver a agarrarnos, hoy desde la metáfora, crear canales y redes de solidaridad. Es por esto que no podemos hacer caso omiso a esta situación. Los virus del racismo, la xenofobia y el clasismo se intersectan en este caso y en muchos otros,
como por ejemplo el inicio de despidos masivos de trabajadores y trabajadoras de empresas. Patrones que han preferido salvaguardar sus bolsillos por sobre la vida de sus trabajadores y trabajadoras, dejando a familias sumidas en un limbo que no les permite enfrentar esta realidad. La precarización de la vida a la que nos han sometido históricamente se reproduce una vez más. Estamos en una situación en la que se agudiza la defensa del nacional y los nacionalismos salen a flote con mayor ímpetu. El coronavirus nos reafirma que la lucha por la dignidad, la lucha por el reconocimiento de la migración como un derecho humano es el camino. Y no podemos conformarnos con que la rebelión sea frenada por un microscópico ser que nos quiere volver a asumir en la idea del individualismo y el cierre de fronteras con la solución para la seguridad de los estados. Hoy luchamos por la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos. Para que este sueño se haga realidad, necesitamos vivir con las garantías de un ejercicio libre y pleno de nuestros derechos. Hoy día luchamos para que todos y todas, sin importar la clase, el lugar de origen, el idioma, el color de piel, podamos vivir, que la humanidad y la solidaridad triunfen por sobre la perversidad, desidia y frivolidad de los poderosos. Hoy, como ayer, pero en un escenario de crisis global, se hace más necesario que nunca la articulación social de nuestros pueblos, en donde el buen vivir sea el centro de la lucha. Nou informe Province Caroutine nan, pou tout doute, conseil et la tri yo ta besoin sou coronavirus la, yo mette yon kanal public et officiel nan numéro sa yo 45 2 55 63 93 ou bien sur WhatsApp plus 56 9 95 46 69 97. Bueno, hola, estamos desde Radio Trama. Hoy estamos conversando junto a Remy Eliezer, integrante del colectivo Lacay Selacay, con quien la idea es que conversemos un poco sobre lo que está pasando, COVID-19, cómo esta pandemia nos ha tensionado, o más bien ha tensionado el modelo económico neoliberal, donde ha puesto intereses de mercado versus de salud pública en tensión, y donde también ha entrado un tema no menor en juego, que es el cierre de fronteras bajo la excusa de las medidas sanitarias, pero que todos sabemos que también es parte de un juego que muchas veces los países han llevado. Sabemos que en Europa y América Latina, precisamente vinculado al fenómeno migrante, se escucha constantemente esta noción de cierre de frontera y nos presenta dudas, cuestionamientos respecto a qué está pasando hoy en día, cómo esto quizás va a potenciar o va a hacer una suerte de como input para organizaciones que tratan el tráfico de migrantes, la trata de personas, que son como consecuencias inesperadas y que por supuesto no esperamos, pero que también sabemos responden a este modelo capitalista que está en crisis. Así que bueno, la idea es que con Remy conversemos de estos temas, así que no sé, Remy, ¿cómo estás? Buenos días y cuéntanos un poco cómo va este COVID-19 acá en la Araucanía. Buenos días, Natalia, perdón. Buenos días, Natalia. Muchísimas gracias por este espacio que estamos compartiendo el día de hoy desde Radio Trama, que nos brinda que estamos brindándonos este espacio para conversar, dialogar sobre la contingencia. Es un tema sin precedente que nuestra sociedad entera no está preparada para enfrentar esta situación. Sin embargo, sabemos que tenemos los medios para enfrentar. El tema es eso, el egoísmo, de nuestra sociedad, del ser, que hace más difícil hoy en día enfrentar este problema de hoy y problemas también que venían desde antes de hoy, que no hemos enfrentado estos problemas de manera adecuada. Y hoy en día es un gran desafío
frente a la pandemia coronavirus. Yo creo, tengo fe de que el mundo tiene la capacidad, tiene los medios para enfrentar. Diría, para empezar, como primera respuesta, es el sentido humano que tenemos todos a través del mundo, que tenemos que poner este instinto humano, buscar el interés del otro, es lo que nos va a ayudar a enfrentar la pandemia COVID-19. Sumando a lo que, digamos, más cercano de nosotros, el tema de la migración es otro reto. Yo considero la comunidad migrante es un grupo vulnerable frente a la COVID-19, que todavía no se ha pronunciado nada sobre este grupo de personas. Nosotros, yo creo que somos uno de los grupos más vulnerables frente a esta situación. Sí, totalmente. Bueno, podríamos decir que la migración es un tema que está en una constante vulnerabilidad, al menos aquí en Chile también. Sabemos que nuestro Estado no cuenta con las políticas adecuadas para el tema migratorio. Sí, efectivamente ya veíamos deficiencias y brechas en el acceso a salud, vivienda y servicios básicos previo a esta pandemia. Sin duda, hoy en día este tema debe estar mucho más exacerbado y a la vez invisibilizado. Un poco estamos viendo lo que está ocurriendo con esta tensión entre el mercado laboral, donde ya estamos saliendo de despidos de población chilena, por así llamarla. Nos imaginamos lo que puede ocurrir respecto a la población migrante, donde muchas veces las situaciones de contratación no son las más estables o no son las adecuadas, porque sabemos que no tenemos regulaciones en ese sentido. Nuestro modelo sabemos que es altamente neoliberal, entonces todo queda a criterio de los empleadores. Y no sé, ustedes han empezado ya también dentro del colectivo de la CAI Selacay o de la población haitiana a ver qué está pasando, cómo se está empezando a pensar y a conversar este tema. Supongo que ustedes entre el colectivo deben estar también conversando y con temores frente a lo que está pasando. En la comunidad migrante hemos encontrado, tanto en la comunidad haitiana, desde la CAI Selacay, a varias personas que les han desvinculado a criterio de las empresas. Y no solamente esto pasa en la comunidad haitiana, sino que otros grupos también, los venezolanos, hoy día no, yo creo que hay que verlo como un conjunto, ¿no? Somos digamos, la comunidad migrante y creo que somos uno de los grupos vulnerables y que estamos afectados fuertemente ante, digamos, la pandemia, y también se utiliza digamos, esta situación como excusa también. Entendemos que en los casos se utiliza como una excusa para tomar decisiones que afecta, que vulnerabiliza más todavía a la persona migrante. Exactamente. Y siguiendo un poco también esta línea de vulneración y como de este aprovechamiento, podríamos decir, de la situación para la población migrante, ¿qué también les parece? ¿Han podido reflexionar ya desde sus colectividades el tema de las cierres de frontera? Sabemos, como lo dije también hace un rato, que claro, hay un tema sanitario de fondo, pero también sabemos que los países constantemente aluden al tema fronterizo cuando hay situaciones migratorias. En Chile ya lo vimos hace un tiempo cuando se cerró la frontera en Tacna. Entonces, también cómo están viendo esas situaciones, qué temores un poco presenta, ya también algo vislumbramos, vimos esta semana en la prensa un caso de personas colombianas detenidas por estar pasando por un paso irregular. Entonces, también si están empezando a conversar sobre estos temas en sus colectivos.
Yo siempre apoyo a la orden, ¿no? Al control. Yo diría que todo control tiene un porqué y para qué. Podría servir todo control, pero siempre cuando está en la base los derechos humanos, los derechos de la persona, la humanidad. Pero muchas veces las leyes no tienen ese fondo de la humanidad, de, digamos, de los derechos de la persona, de la dignidad, del respeto, respeto de la dignidad de la persona, y muchas veces crea mayor vulnerabilidad, mayor problema con el tema de tráfico de personas, y las redes en esas situaciones suelen encontrar justo el hueco para seguir con, digamos, con los tráficos, con lo que no se debería hacer. Yo creo que hoy en día se entiende que los controles de las fronteras es un tema necesario, pero siempre cuando también se hace con buenos fundamentos, bien analizado, con expertos realmente que tienen interés para el bienestar de nuestra sociedad. Sabemos que se dice que es por un tema sanitario, pero también tienen que estudiar bien cómo tomar esta medida para no generar mayores problemas, porque hemos dado cuenta de que con el tema del control de las fronteras, la prohibición, porque el control no debería basarse en la prohibición de la libre circulación, sino que un control que genera para el bienestar de la sociedad. Creo que si se piensa desde los derechos humanos, desde la humanidad, yo creo que podría ser un buen aporte, pero también hay que tener buenos expertos para pensar bien cómo hacerlo, para no generar mayores problemas a las sociedades o exponer aún peor a la gente. Sí, y bueno, ya como para ir cerrando esta conversación, ¿cuál entonces se nos viene como rol a nosotros, a las organizaciones, a quienes estamos vinculados al tema migrante, a los colectivos? ¿Cómo ves tú que ahora se viene nuestro actuar, nuestro rol en estos momentos de tensiones e incertidumbres? Porque también obviamente nos genera incertidumbre qué va a pasar post-COVID-19. Lo que yo diría es empezar de nuevo con lo que dije delante, ¿no? Yo creo que más que nunca hoy el mundo necesita este espíritu solidario. Yo creo que necesita nuestra solidaridad, nuestra cercanía desde la distancia, para decirlo de una forma, como medida también, ¿no? Esta cercanía que tiene que llevarnos a pensar cómo mover estos espíritus solidarios para ya empezar, para no esperar cuando la situación ya está empeorando, sino que yo creo que invito a las colectividades, a los colectivos migrantes, promigrantes, a las iglesias que han hecho un trabajo grande, así con este espíritu de las fuerzas solidarias en esta situación. Sí, tuvimos una pequeña interrupción del vecino con la motosierra, pero sí, toda la razón. Se nos viene un estar alerta, además, estar pendientes de esta situación, estar también generando opinión y también, como decías tú, pues, a más humanidad, a estar en contacto en este aislamiento voluntario por ahora, pero seguir en redes. La tecnología nos permite estar conectados. Así que nada, y estar además denunciando y haciendo saber lo que está pasando, o sea, qué está pasando en el plano laboral, qué está pasando con las medidas de salud y la población migrante, si están teniendo llegada y todo lo que se nos viene, porque como decía también hace un rato,
se viene un periodo de incertidumbre. Algunos han propuesto que incluso este COVID, esta pandemia puede ser un cambio en el modelo, y ahí tenemos que también estar preparados para lo que se venga, pues. Así que gracias, Remy, por esta interesante conversación. No sé si para despedirte quieres dejar un mensaje también en creolé para la comunidad haitiana que nos escucha. Zami nou yo, compatriotes nou yo, collègues, camarades nou yo nous saluent, non? Matin, c'était un quai content pour nous tenir dans radio Trama, pour nous te partager avec vous opinion nous sur pandémie et ça qui a fait rage dans le monde. Et nous te partager sous dossier et femti et frontières, nous te partager tout sous dossier et révocation moun et sans justification qu'a fait yo, et nous demander premièrement pour faire un petit frontière yo capable fait avec ça nous relais une petite classe humanité et surtout avec droits humains dedans. C'est pas seulement contrôler pour contrôler, sinon pour yo capable venir avec ça nous relais et un contrôle pour bien-être société, mais un contrôle qui va générer plus désastres. Et puis sous question révocation et sans justification, nous demandons pour gagner un dialogue fait et finalement nous demandons tout dans épidémie mondiale ça monde là vivre là nous demander jodi ça nous besoin c'est solidarité. Une solidarité réelle que toute force vive société a supposé faire et surtout côté n'a vivre là dans région côté n'a vivre là et nous même classe et migrants yo nous c'est une classe tout qui défavorisée nous c'est une classe qui est vulnérable nous demander pour collectivité organisation pour migrants yo nous commencer mobiliser nous pour solidarité et nous demander tout pour et l'église yo qui fait un bel travail dans ce sens ça tout pour yo continuer avec le travail ça. Muchas gracias Natalia, un gusto estar contigo este primer día de nuestro programa. Que tenga lindo día. Seguimos para enfrentar esta situación. Igualmente, que sea un muy buen día y nada, pues bueno, Chaltu Maipu Lamión por escuchar Radio Trama y no sé, pues, Peucayal, Lemoria. Pour population migrant qui vivent dans Temuco et zone environnante yo. Si nous avons doute sur affaire processus visa, nous sommes capables d'entrer en contact avec Fondation Sociale El Remanente dans le numéro ça. +56 9 480 420 28.